Juana, Juanita, ¿cómo te puedo decir? Bueno, yo la verdad estoy acostumbrada, al menos en este ámbito, que sea Juana, ¿no? Ok. Juanita es más en mi familia o amigos cercanos, ¿no? Pero acá es Juana Acevedo. Juana Acevedo. Acevedo, que es un apellido importante de Cristal. Sí, o sea, no solo de Cristal, es un apellido que está escrito en el Estadio Nacional, además, entonces está relacionado al deporte, ¿no? Yo soy hija de un exfutbolista, que es Elías Acevedo, conocido en el ámbito deportivo como Neneca, y es Neneca, así es. la persona que hasta cierto punto me influenció bastante para estar en esto, ¿no? Para meterme al periodismo deportivo, la verdad. ¿Por qué? ¿Desde qué edad más o menos tú recuerdas sabes que me gusta mucho el fútbol? Justo hace poco estaba en goles, estaban recordando el tema de los estadios y me vino a la mente de que yo creo que he ido al estadio desde muy, muy pequeña, ¿no? Y claramente desde los 4 años, si tengo memoria, 4, 5, 6 años que he estado en estadios, ¿no? En este caso, en el Alberto Gallardo desde Gallardo. muy pequeña. Mira. Y sí he sido, aparte de ir a jugar, porque obviamente una niña de 4 años, 5 años, no es que va a estar viendo los 90 minutos del partido, pero sí le ponía atención a ver el partido y también obviamente jugar con otras personas o con otros niños, ¿no? ¿Jugabas también fútbol? No, jugábamos en las gradas En las del gradas de estadio, Gallardo, ¿no? ok. Porque a veces no se llenaba totalmente, ¿no? Entonces jugaba un rato y después me ponía a ver el partido con mi mamá. Y desde muy pequeña recuerdo haber ido al estadio y después me gustó, o sea, siempre los fines de semana cuando mi mamá o mi papá me comentaba con respecto a que si íbamos a ir o quería ir, yo siempre decía que sí, ¿no? Siempre. Y mientras he ido creciendo, yo me doy cuenta que comencé ya a no jugar y a quedarme sentada al costado de mi mamá para poder ver todo el partido o al costado de mis tíos. Desde muy pequeña, ya tenía. Sí, 6, 7. Ok. Sí. Y era más o menos, eso debe haber sido en los años 2000 más o menos. Sí, 2002, 2001, 2003, ya estaba más grande. Y en ese tiempo yo recuerdo que era un Cristal bastante avasallador, ¿no? Bastante fuerte, Sí. intenso. Sí, o sea, no me tocaba, por ejemplo, mis papás sí tienen algunas políticas con respecto a qué partidos podía ir y qué no. Los partidos difíciles o los importantes, vamos a decirlos, ¿no? Con los rivales clásicos, no iba por temas de seguridad, porque recordemos que antes se jugaba con doble hinchada, Así es. ¿no? Entonces, por temas de seguridad, yo no iba a esos partidos, ¿no? O sea, mi mamá tampoco, ¿no? Y a veces iban mis tíos nomás. Pero a partir del 2003, sí, a partir del 2003, 2004 ya comencé a ir a los partidos que eran contra Universitario, contra Alianza, ¿no? En general ya no me fallaba, yo no me perdía ningún partido. Mira. Y después cuando estaba en la casa me ponía mucho a ver en la tele, ¿no? Los partidos. Y después ya tú fuiste creciendo, fuiste también prestándole más atención al fútbol en algún momento. Sí, creo que siempre le puse bastante atención, más allá de que no lo jugaba, bueno, en el colegio, pero muy poco. Siempre me causó mucha atención, la verdad, ¿no? Seguí creciendo, seguí yendo a los estadios, obviamente. Creo que hay más de una foto mía con camiseta dentro de los estadios. He salido en algún momento, antes de estar como periodista, he salido en algún medio, ¿no? Impreso, cuando tomaban las fotos a los hinchas. En el Bocón, en Ajá, así. Me acuerdo haber salido también ahí. Entonces, sí, o sea, la pasión siguió creciendo, ¿no? Y me siguió acompañando. Buena sí, frase. La pasión siguió creciendo. Pero entonces no hubo en tu infancia ningún momento en el que el fútbol estaba ausente. Siempre estabas con el fútbol, ya sea yendo al estadio, ya sea también viéndolo. No, nunca estuvo ausente porque además, o sea, mi papá después de haber sido futbolista se ha dedicado, y yo lo he gozado, siendo entrenador de arqueros todo el tiempo. Entonces, siempre su trabajo está ligado al fútbol, ¿no? Hasta cierto punto gira el fútbol dentro de nuestras vidas, en base a todo, pues, ¿no? Porque de ahí es nuestra fuente, la fuente de ingreso de mis papás para mantenernos, ¿no? Entonces sí, girábamos alrededor del fútbol normalmente. Y cuando tú tomas la decisión, ¿sabes qué? Quiero dedicarme al fútbol, quiero ser periodista. ¿Cómo lo tomó tu papá en este caso? No tan bien, la verdad. Porque, o sea, es un ámbito muy masculino, digámoslo así, sí, y más años atrás. Sí, es un ámbito masculino, machista, o sea, esas cosas todavía existen, ¿no? Creo yo que
que ahora hayan más mujeres como periodistas deportivas y también que el fútbol femenino haya crecido como está creciendo, está hasta cierto punto combatiendo eso en nuestro país, pero como sociedad somos una sociedad bien machista, entonces eso sí se ve reflejado también lamentablemente en los deportes, ¿no? De Somos acuerdo. muy clásicos con el que los niños juegan fútbol y las niñas juegan vóley y eso, la verdad, no deberíamos, No debería no ser. deberíamos como sociedad mantenerlo. El deporte es universal, lo puede hacer cualquiera y no tiene género, no tiene género. Eso tenemos que tenerlo claro. Y sí, o sea, yo la verdad siempre he disfrutado de ver fútbol, de estar en la cancha, ¿no? Y estar ahora a ras de cancha, que es lo que Es otra me emoción toca también, trabajar, ¿no? es como ver un sueño cumplido, ¿no? Porque yo he estado en las gradas viendo, ¿no? A los distintos reporteros de cancha a lo largo de los años y en algún momento se pasa por la cabeza de uno, ay, ojalá alguna vez yo esté ahí, me toque estar ahí, ¿no? Y Sí. bueno, se logró, lo estoy Lo has cumpliendo ya hace 2 años y medio. Y he visto que tienes otros sueños pendientes, ¿no? Que te gustaría narrar también. Narrar no tanto, lo mío es más por el tema de los comentarios. Me gustaría en algún momento, me falta capacitar, lo tengo clarísimo, comentar partidos, ¿no? Pero para eso hay que capacitarse. Creo que lo entiendo muy bien el fútbol, pero necesito capacitarme un poco más para también darle al televidente lo mejor, ¿no? Así es. Sí, porque si no, bueno, cualquiera se sienta y comenta y a veces lo que no ayudas al televidente, lo pierdes, ¿no? Entonces creo que eso no es la idea. Muy bien. ¿Y cómo fue entonces tus inicios en el periodismo? A ver, Más que nada por el tema familiar. yo la verdad hasta cierta edad quería estudiar medicina. Medicina Sí, estudiaba. hasta cierta Mira. edad, ¿no? Pero fue la hermana de mi papá, que además es mi madrina, quien una vez cuando estábamos en la casa, nosotros almorzábamos viendo noticiero deportivo, ¿no? Después del colegio. Y llegó mi madrina de visita y me ven, pues, ¿no? Viendo el noticiero deportivo, ¿no? Y mi papá no estaba, ya se había ido a trabajar. Y mi mamá también estaba ocupada y me ve que lo veo con tanta atención. Y mi padrino, su esposo, me pregunta algo, yo le contesto con total desparpajo, muy enterada del tema, y me mira y me dice, hijita, ¿y tú no has pensado estudiar ciencias de la comunicación? Y yo la quedo mirando como diciendo, no, sí, porque yo te veo acá muy enterada del tema y mira que tú siempre has sido muy desenvuelta. ¿Por qué no averiguas sobre eso? Y la dejó ahí, ¿no? O Te la sea, dejó picando. sí, yo en ese momento, te juro, yo no había pensado mucho en el tema. Y ya, bueno, ya estaba en tercero de secundaria para acabar el año, casi cuarto, ¿no? Vamos a decirlo al siguiente. Y ya comienza uno a pensar, ¿no? Y ahí es que cambia la idea, ¿no? Me puse a averiguar dentro de las ciencias de la comunicación estaba el periodismo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta y dije, bueno, esta sí es una buena opción, ¿no? Además a mí me gustan las letras, me va bien en el colegio con el tema de las letras. Tiene razón mi madrina al decir que siempre he sido muy desenvuelta, no he sido una niña o una adolescente que se quedaba callada, siempre estaba conversando, no era tímida, no soy tímida, ¿no? Entonces eso también ayuda, ¿no? Un poco, creo yo, la personalidad de las personas. Y ahí empezó. A partir de cuarto, quinto de secundaria averigüé y ya cuando dije que iba a estudiar eso, como te digo, mi papá no estaba tan contento, pero por un tema de la realidad también de lo que significa, ¿no? La realidad, el entorno. Claro, hacer deportes en el Perú, que lamentablemente es más fútbol que otra cosa, ¿no? ¿No? El periodismo deportivo acá se dice periodismo deportivo, pero realmente es periodismo Futbolero, de ¿no? fútbol, Así es. ¿no? O sea, es muy futbolero, el polideportivo no se toma tan en cuenta y obviamente un ambiente en donde había muchos más hombres que mujeres. Hoy en día yo siento que la cosa ya ha cambiado bastante, ¿no? Y que además, considerando, mi papá me dice, considerando dónde quieras trabajar, si vas a ser en la televisión, también ten en cuenta de que tú eres una persona que físicamente no es lo que en la televisión vas a ver, siempre, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta eso, sí, que eres una mujer negra, que además va a hablar de fútbol y quieres estar en tele. Eso me lo dijo claramente, te lo digo con una realidad, ¿no? Hace más de 7, 8 años. ¿Y cómo tomaste esas palabras?
¿Te O sea, motivaron? Porque uno puede, bien, motivarse se puede también quedar pensando, ¿no? De verdad, de repente no la hago. la verdad fue bien realista, ¿no? Y creo que me lo dijo no con una mala, de una mala manera, sino con una forma de que me di cuenta de que este es una decisión importante, obviamente porque a esto me voy a dedicar, ¿no? Toda mi vida o gran parte del resto de mi vida, ¿no? Así es. ¿No? Que yo estaba decidiendo eso y que el ambiente no iba a ser fácil, ¿no? No iba a ser fácil por cómo es la sociedad, por cómo es la situación de nuestro país, nuestra actualidad también. ¿Y le has dado la razón? ¿Te has chocado con Sí, de que me he chocado con esa realidad, de todas maneras me he chocado con esa realidad, pero al mismo tiempo ha sido un bonito reto, ¿no? Ir de una u otra forma cumpliendo metas, ¿no? O sea, sí, con todas esas contras que mi papá en su momento me dijo, ¿no? Encontré hasta cierto punto una forma de desafiarlas, porque hoy esta mujer negra habla de fútbol en televisión, ¿no? Mira, ahí en el canal de la Liga 1. Sí, además, ¿no? Ha sido un camino largo, ¿ah? Y obviamente antes que yo han habido otras mujeres, ¿no? Otras personas que lo han hecho y que han abierto este camino, y eso no debemos olvidarlo, ¿no? A las primeras periodistas deportivas creo que hicieron una gran chamba. ¿Y cuál ha sido el momento más especial que te ha regalado sobre el fútbol? Siendo periodista. Bueno, cuando me tocó cubrir a la selección, ¿no? Ajá. Me tocó cubrir a la selección, me tocó verla de cerca y creo que ha sido bonito. Me tocó cubrirla en un amistoso acá en Lima y en un amistoso en el extranjero. Creo que ha sido muy bonito, ¿no? De hecho, no como me hubiera gustado y creo que todavía estoy a tiempo de hacerlo, pero sí, me gustó mucho cubrir una selección y además fue en todo el ámbito cumbre, ¿no? Cuando estábamos, en este caso fui al partido que se jugó en España previo a Qatar, ¿Repechaje? al repechaje, Okay. ¿no? Que bueno, lamentablemente no clasificamos. Pude ver varios de los jugadores que habían ido al Mundial, ¿no? La gran mayoría de los mundialistas los pude ver en vivo, Fue que un es sueño otra cumplido. situación, ¿no? Claro. Claro, porque yo había seguido las eliminatorias de Rusia 2018 terminando la universidad, ¿no? Terminando la universidad, comenzando la vida laboral, ¿no? Terminando la universidad, comenzando la vida laboral, todavía no hacía periodismo deportivo al 100%, ¿no? Estaba en la mira, tenía ganas de hacerlo, pero todavía no lo hacía, estaba haciendo otras cosas. Y entonces ver esa generación, ¿no? de futbolistas que nos han dado tanto en vivo, ha sido debe haber sido el mejor momento que hemos vivido, ¿no? En cuanto a fútbol. En los últimos años sí, porque, a ver, no sé qué año has nacido tú, pero a mí no me había tocado ver a la selección ir al Mundial. Yo soy del 89. Ya, yo soy del 95. Ya, entonces pero, a mí no me había tocado ver. Y la selección del 98, o sea, la que se quedó cerca a Francia del 98, yo tenía 2 años, no vi nada de esas eliminatorias. Igual, no, yo tenía 10 años más o menos, pero no veía fútbol todavía. Ya ves. Entonces, realmente disfrutar a la selección de Rusia 2018 y también en la cúspide con la de Qatar, ¿no? Y en el interín de eso, ¿no? Qué triste ese día, y en el ¿no? Y en el interín hemos sido subcampeones de la Copa América. De América, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, sí me ha tocado ver, como se dice, a mi selección arriba. En estos momentos, la historia ha cambiado. Lamentablemente. Pero no hay mal que dure 100 años, así que yo espero que la selección mejore. Ojalá, ojalá. Yo estaba olvidando tocar un tema que vi que habías estado por ser Miss. O sea, participé en el Miss Perú del año 2017. Justamente estaba terminando la carrera y se presentó esta oportunidad, esta situación. Yo siempre tenía un bichito ahí con el modelaje, ¿no? Y como ya había terminado la carrera, sentí hasta cierto punto que mis papás no iban a como ponerse un poco rígidos en que no modele para que no me distraiga de los estudios, ¿no? En ese caso mis papás siempre han sido un poco estrictos, ¿no? Dedícate a estudiar, nosotros te estamos dando todas las herramientas, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando yo ya termino,
la carrera, se presenta la oportunidad, voy al casting, quedo y ahí empezó. Fue uno de los Miss Perú más largos de fue todo. largo. Sí, fue un certamen muy largo, la verdad. Estuvimos como 4 o 5 meses, que es muy ¿Tanto? raro, sí. Es muy raro, entre preparación y todo, fue largo, pero fue bonito al mismo tiempo porque me entregó amistades que hasta el día de hoy Ah. tengo que ya se convierten en parte de la familia, ¿no? Y entonces uno se queda con que tienes todavía ese bichito, en algún momento de repente No, te vamos a ver no, modelando. no, volver a concursar, no. Ya pasé la edad, así fue una muy bonita etapa, ¿no? Estoy muy orgullosa de lo que logré, considerando que ese no era mi mundo, ¿no? Yo fui al Miss Perú, fue el primer y único concurso que fui, quedé en el top 9. Mira. Sí, o sea, yo creo que logré bastante para ser Pero, o sea, una persona nueva, vamos a decirlo, en el ámbito del modelaje profesional, ¿no? bien, eso fue un pequeño paréntesis. No me podía quedar sin Sí. preguntarte eso. Aparte de ella pasaron varios años, ¿no? Bueno, y ahora nos metemos un poco a la actualidad del fútbol. Pero ¿te duele ver a Cristal mal tomado por Rafa? Hay muchos hinchas que se quejan permanentemente de eso. Duele ver que un equipo que en los últimos 10 años se había acostumbrado a campeonar prácticamente dejando un año, hoy en día, ya en este 2025, más que todo hablando, terminó, por ejemplo, la apertura debajo de los 5 primeros lugares, ¿no? En el 5.º lugar. Eso duele porque, a ver, Cristal así es, ¿no? Un equipo que normalmente jugaba, ¿no? Para estar entre el primer y segundo puesto. Y cuando no se campeonaba era un fracaso. Entonces, Y ahora, claro, y ahora decirle al hincha que se conforme con ser Perú 2 o con Perú 3, ¿no? Y si seguimos hablando, y esperemos que no pase, tal vez este año tendrías que conformarse con ser un Perú 4, porque cada año es como que si bajara un escalón Sporting Cristal, ¿no? Entonces, por ese lado sí entiendo bastante la molestia del hincha, ¿no? Que como te digo, en los últimos 10 años, ¿cuántas veces salió campeón Sporting Cristal? sí, ¿no? claro, en la década del 2010 al 2020 era Claro, cada Cristal campeona 2 años, cada ¿no? 2 años, ¿no? 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, y entre esos, ¿no? Hizo récords, ¿no? En especial con el profe Salas. Entonces se había acostumbrado a jugar bien el equipo y el hincha se había acostumbrado a tener buenos resultados, ¿no? Y esta costumbre de tener buenos resultados probablemente hace que ahora digan qué está pasando con el equipo. Claro, y están hasta cierto punto, creo yo, en todo su derecho de reclamar, ¿no? Porque si tú acostumbraste y estás acostumbrado a siempre estar entre los mejores, obviamente que cuando pasan estas situaciones, el hincha va a estar molesto, porque no es lo que venía pasando con el club, ¿no? Ahora, ¿y cómo ves a Alianza? Alianza está jugando un campañón, ¿no? En Libertadores, en Sudamericana también. Pero- Alianza este año, y siento, ¿no? Esto es netamente interpretación, que el profe Gorosito está más enfocado en el ámbito internacional que en el nacional. Y yo siento que los hinchas no tienen tanta paciencia, porque es que me lo han dicho los hinchas, ¿no? Alianza te viene a hacer un partidazo ante Gremio, y como en las fechas que juegas en la liga local, juegan Ay. como juegan y hasta pierden, ¿no? Y se entiende la molestia, porque Se han hecho un entiende. muy buen partido. Pero el profe, siento yo, que prioriza sus titulares, ¿no? Y está bien, ¿ah? Para mí. Sí, está bien. Para mí está bien, para el torneo internacional, y pone, entre comillas, a los suplentes en el torneo local. Lo que debería, creo, más el hincha cuestionar no es tanto al profe Gorosito, sino el rendimiento de esos suplentes que no está a la altura de Alianza Lima. Porque esos chicos también, si están en Alianza Lima es por algo, tienen que jugar como merece que juegue un club como Alianza Lima. Muy bien, ahí está la frase para portada. Me encantó, me encantó. No, o sea, yo cuestionaría más ese rendimiento, el de los jugadores, el que, entre comillas, son los suplentes. Pero tú, cuando vas a un equipo grande, tienes que estar siempre al 100%. Eso pasa en universitario, ¿no? Que sacas Que un no titular, se entra un nota. suplente, no se nota. ¿No? Y ahí está la diferencia entre la U, tal vez, y Alianza en estos momentos, ¿no? En su momento también, cuando han ido a los dos frentes, en el sentido de que la U termina campeonando la apertura y Alianza se cae. Porque los suplentes de Alianza no han estado a la altura de lo han que perdido, significa. sí, puntos de local que No terminan debería. costándole la apertura. Exacto, que no debería. Ahora, es el último tema que te voy a proponer es sobre Gian Ferrari. Yo he discutido bastante sobre si Gian Ferrari promueve la violencia, dicen que sí, dicen que no. Yo creo que no, él defiende su club y creo que es aceptable. No, yo no creo que Jan promueva la violencia, ¿no? Pero sí has escuchado eso. Sí, me parece que Jan es
un dirigente tribunero, ¿no? Ok. Espero que no se moleste porque yo sé que ya siempre es de revisar mucho las redes sociales. Igual le mando un abrazo porque sí nos conocemos. Pero sí me parece que a veces le gana, ¿no? El escuchar lo que el hincha quiere escuchar y no necesariamente lo que un dirigente tiene que decir o debe decir. Es como que un Debe, hincha debe. metido en la Es que, dirigencia. no, O era. bueno, él es un hincha, o sea, creo que está claro, ¿no? Lo ha dejado siempre claro que él es hincha de Universitario de Deportes. Entonces, por ese lado, sí entiendo la molestia de varios en estos momentos que ya se ha hecho oficial que va a trabajar en la federación, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con eso, ¿no? ¿No estás de acuerdo con que trabaje en la federación? No, con que Con que promueva la ok. violencia. Lo que sí ha tenido que haber en su momento, ¿no? Modularse un poco, ¿no? Pero es difícil. Después de los partidos uno a veces está caliente. Claro. Y hay Sí. declaraciones que haces, ¿no? Que como le decimos, se suelta la cadena del técnico o del jugador. Y después Ajá. cuando tú los escuchas, ¿no? Claramente tú dices, uy, la está fregando, pero no puedes sacarle el micro, ¿no? No le puedes decir en ese momento, no, ya, no digas eso, tienes que dejarlo nomás, pues. Ya ellos después se darán cuenta si lo que han dicho es correcto o no. No sé. ¿Y te ha pasado eso de que alguien al que le sacas declaraciones te dice no debí decir esto o se arrepiente? Yo no siento que se hayan arrepentido, vamos a decirlo, porque a mí no me lo dicen, pero sí después, cuando hay un feedback por parte de mis productores o de mis propios compañeros de trabajo o colegas en general, ¿no? Que a veces te dicen, oye, ¿y esas declas que te dio tal o tal, no? Y yo le digo, sí, ¿no? Un poco polémicas, ¿no? O sea, porque a veces yo también en ese momento, como estoy escuchando y también estoy atento a otras cosas, ¿no? En las entrevistas previas o post partido, uno lo escucha y dice, fuerte, profe, ¿no? Pero te quedas con eso. Ya después, cuando las vuelves a escuchar, ¿no? O rebotan, que me pasó, me parece, este año ha sido con el profe Comiso, ¿no? ¿Qué dijo Comiso ahora? ¿no? A inicio de temporada, por ahí, como siempre, un par de frases polémicas previo al partido con Alianza, ¿no? Y rebotaron en todas las redes sociales, ¿no? Ahí es cuando tú te das cuenta que es uy, uy, dices, ¿no? Uy, Pero está salió. bien, ¿no? Pero es parte de nuestra chamba también, Así ¿no? Si es. no, imagínate qué aburrido todo, Claro que sí. ¿no? Y ahora, ¿y qué esperamos de Gianferrari en la federación? El mismo o mejor trabajo que ha hecho en Universitario de Deportes, ¿no? Pero en la U defendía mucho a la U. ¿Tú crees que en la federación Gianferrari va a seguir apoyando a la U, va a querer sacar cara por la U? Yo espero que no, ¿no? Y además Jan es un profesional. Creo yo que, ¿no? O sea, no deberíamos preguntarnos eso. Yo creo que no, porque por mi mente al menos no pasa de que Jan va a estar pensando en Universitario de Deportes ahora que trabaja en la federación, ¿no? Tiene que dejarlo de lado. Eso es uno. Y dos, como te digo, con lo que ha realizado en Universitario de Deportes, ¿no? En el corto tiempo en el que ha estado, la vara que él mismo se ha puesto es alta. Es alta, ¿no? claro que sí. Y justo llega a una federación muy cuestionada, con muchos problemas, ¿no? Y lamentablemente que en lo deportivo nada nos acompaña en estos momentos, ¿no? No. Nos está yendo mal en absolutamente todo. Entonces es un reto bien, pero bien grande en el cual ya se ha metido, vamos a decirlo hasta, ¿no? Cierto punto. Y teniendo ese antecedente y las comparaciones son odiosas, todo el rato se le va a ir comparando, ¿no? Cuando las cosas no salgan bien. O sea, a mí me parece que este campeonato, al menos no sé si este año, los últimos 2, 3 probablemente, se habla mucho en red de los árbitros. ¿Tú has sentido eso? No sé. Me parece que se habla mucho fuera de la cancha, los influencers, periodistas, todos hablando de los árbitros. Y ahora, si en algún momento, porque yo creo que los árbitros no lo hacen con intención de ayudar a alguien, se pueden equivocar, sí, pero siempre va a estar en el ojo de la tormenta, Gianferrari. Sí, se habla mucho del arbitraje porque lamentablemente los árbitros se equivocan todas las fechas. Oh, es terrible. O sea, ¿no? Y lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que el error arbitral, ¿no? Se da en todos los partidos. Pero claramente cuando tú fallas o tienes ese error arbitral en los partidos de los equipos grandes, tu error lo ven ya no los, no sé, pues, ¿no? Los 3.000, 4.000 o 5.000 hinchas, vamos a decirlo, de un equipo pequeño. ¿Lo ven cuántos? 20.000, 50.000, 60.000 personas de un equipo grande. Obviamente, tu error, que era así, se magnifica. Así es. ¿No? Entonces, yo siempre le digo a la gente, los árbitros se equivocan con todos los equipos, lamentablemente, en todos los partidos y afectan a todos los rivales. No es un tema de que están en contra solamente de Alianza, o de la U, o de Cristal, o de Melgar. O sea,
acá no podemos decir malas palabras, ¿no? Pero realmente, Normal. señores, la friega completito, arriba, abajo y al centro, o sea, literal, Es así la friega terrible el completo, arbitraje. completo. Lamentablemente, no nos gustaría, ¿no? Pero me toca ya, como te digo, ya 2 años y medio a ras de cancha, y hay partidos en los cuales no uno se da cuenta los, no errores, sino horrores arbitrales que pueden cometer los árbitros, ¿no? Y tú te quedas como que, ¿Qué fue? sí, ¿no? Te quedas así como que, ¿qué hacemos? Pasa, yo creo que estamos en crisis arbitral. Sí, pero no, o sea, eso ya es un tema, ¿no? Entre la federación y la CONAR, que lo tienen que arreglar, que no sé si tienen que haber más capacitaciones, o sea, eso ya es, yo creo que es un tema de capacitaciones, y también hasta cierto punto del compromiso arbitral, ¿no? Porque la otra vez en el partido de Comerciantes Unidos versus Alianza Lima, vimos claramente que el árbitro no sabía el reglamento. Increíble, No, ¿no? o sea, un árbitro que no sepa el reglamento, o si no lo sabía, o si sí lo sabía, no lo sabía interpretar. O sea, no tenía comprensión. Es lo peor. O sea, ¿no? Para que uno también vea, el tema es más complejo de lo que uno cree, ¿no? Porque también refleja temas sociales hasta cierto punto, ¿no? Hasta sociales, mira. Claro, porque nosotros somos el último país en comprensión lectora en el mundo. Y qué raro que un árbitro no haya sabido hasta cierto punto interpretar una regla arbitral que te la da FIFA. No, yo insisto O que no la estamos en crisis. leíste, y si lees tan poco que no tienes comprensión lectora. Ahora, el VAR, hay muy pocas cámaras para el VAR. Sí, faltan. ¿Por qué? No entiendo. O sea, usualmente la recomendación FIFA es que se juegue con 12 cámaras, que el VAR tenga 12 cámaras. Sí, pero a ver, en los partidos de provincia lamentablemente no se llegan a tener... No, habrá 4 o las 6. ideales. No, son 7. ¿Ok? Sí, casi siempre son 7, ¿no? Si por ahí hay más, obviamente se ponen más. Pero estas 7 cámaras son las mismas que tienen los canales Liga 1, Movistar. Sí, porque el VAR hasta cierto punto depende también de las cámaras de la liga. ¿Ok? O sea, Oh. tienen, ¿no? O sea, es una combinación, pero sí es verdad que falta, ¿no? Falta. Y eso se ve reflejado después en las tomas que te presentan. Claro, Y el gol que- de Barcos, por y que ejemplo, ¿te acuerdas? ¿Y cuál es lo peor? Es que ellos mismos se ponen en problemas. O sea, y eso es lo que va, ¿no? No tienes las herramientas necesarias o adecuadas en este caso para dar un mejor veredicto, te limita, ¿no? Te limita en dar una buena decisión arbitral Así es. y después quedas expuesto a nivel nacional. Así es. ¿No? El gol Entonces- de Barcos, por ejemplo, fue bastante polémico. No se ve realmente, ¿no? Un gol que hace Hernán Barcos en el Nacional. Faltaba Ahora, una en cámara el al frente. nacional normalmente sí hay más cámaras que en provincia. Ah, ok. ¿no? O sea que depende del partido. Depende del partido, depende La del región, estadio, ok. sí, depende de la región, el acceso al estadio, ¿no? O sea, yo te digo que lo mínimo de cámaras que a veces se dan en los partidos de provincia son 7 cámaras. Pero, por ejemplo, en los partidos en Matute, en el Gallardo, en el Monumental, en el Nacional, en la UNSA, hay más de 7. O sea, de todas maneras deben estar las 12 cámaras, o están, mejor dicho, las 12 cámaras. 12. Ok. ¿No? Pero en los otros partidos te das cuenta que Como hay cierta injusticia, hay ¿no? desbalance un poco, ¿no? Así es. Pero, y eso es, por eso yo digo, es un tema de federación, CONAR, inversión, mayor inversión, porque para poder tener las 12 cámaras tienes que tener una móvil más grande, una inversión mayor para los equipos, para las móviles, para todo. Todo eso, sí es. Bueno. Listo, Juana. Esto ha sido la mayoría de las preguntas que quería hacerte. Me gustaría finalizar con un mensaje tuyo para las personas que están soñando meterse en este mundo del periodismo. Que tengan bastante resiliencia, ¿no? El periodismo deportivo es muy bonito, ¿no? Pero en estos momentos es bastante selectivo hasta cierto punto, ¿no? Hay que lucharla bastante, hay que prepararse bastante para poder lograr estar en el lugar que quieres estar, ¿no? Resiliencia, si es para ti, paciencia también, porque se te va a dar esa oportunidad, ¿no? Y siempre capacítense, hay que estar siempre tratando de capacitarnos para siempre darle lo mejor al fin y al cabo al televidente y al hincha, que espera lo mejor de nosotros también como periodistas. Y merecen lo mejor de Merecen lo nosotros mejor. como periodistas también. Ahí está. Sí. Muchas gracias, Juana. Hemos estado con Juana Acevedo, periodista de Liga 1 Max. L1 Max. L1 Max, ¿ok? Sí, L1 Max. Gracias Listo. a ti, Alejandro, y a todas las personas que nos están viendo.